Dios le bendiga, hermanos. Creemos que Él lo hará. Montañas moverá, cadenas romperá. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Él dijo, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y hemos estado estudiando en la serie del Evangelio Eterno. Comenzamos la semana pasada a estudiar el capítulo 27 del libro de Génesis. Vamos al capítulo 27. Y leímos los versículos del 1 al 10. Y el tema que estábamos discutiendo se llamaba Dios trabaja, ¿verdad? U obra a través de una familia disfuncional. ¿Y cuál era esa familia disfuncional? La familia de Rebeca, Isaac, Jacob y Esaú. Y disfuncional es que funciona, pero no funciona como debería. Sin embargo, a pesar de todo, Dios se mueve en medio de las muchas debilidades, fragilidades y situaciones de la familia. Lo hizo en aquel entonces y lo sigue haciendo ahora. Porque Dios no ha acabado todo lo que se ha propuesto hacer. Todavía no ha llegado a culminación todo el plan de redención, de lo cual esa familia es parte de esa gran historia. Y habíamos discutido acerca de todo esto, hicimos varias preguntas, ¿verdad? Y contestamos varias preguntas. Hablamos acerca del problema de disturbios, favoritismos, engaños y enojos que había en esta familia. Pero vimos cómo Dios cumplió su promesa. También vimos cuando los hijos de Isaac y Rebeca estaban en el vientre, comenzaron a chocar, ¿verdad? Y a tener diferencias aún desde el vientre. Vimos también cómo Esaú vendió su primogenitura por un plato de guisado y cómo lo definió su apetito, ¿verdad? Y no tan solo vendió su primogenitura, sino que también se casó con dos mujeres paganas. Y esto fue amargura al corazón de sus padres. Y hoy vamos en Génesis 27 a comenzar con la lectura de ese texto nuevamente, ¿verdad? Los versículos del 1 al 10, para que aquellos hermanos que no estuvieron puedan ver el versículo que estamos discutiendo, Génesis 27, del 1 al 10. No terminamos la clase pasada, nos quedamos ahí en la primera sección. Y allí dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos las Escrituras. Amén y amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal del campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído que tu padre, dice ahí, he aquí yo he oído que tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y ese fue el texto que leímos la semana pasada. Vemos en este texto una confrontación importante entre estos dos hermanos,
Eso es lo que vemos. ¿Y cómo era la confabulación que se llevó a cabo? Aunque Isaac y su familia eran pecaminosos, eran disfuncionales y hasta manipuladores, vemos cómo Dios, a pesar de ellos, en su misericordia, cumple sus promesas. Eso vemos en ese texto. ¿Cuál era el plan de Rebeca? ¿Cuál era el plan de Rebeca? El plan de Rebeca era engañar. Mire esto, se oye tan feo, ¿verdad? Engañar a Isaac para que pensara que Jacob era Esaú, engañando a su esposo, violentando el diseño. ¿Qué hizo Jacob? ¿Cuál era su labor en este engaño? Jacob debía tomar unos cabritos, dice la Escritura, del rebaño familiar, para que Rebeca pudiera preparar una comida que a Isaac le encantaba. Parece que también a Isaac lo vencieron ¿por dónde? Por el vientre. Habíamos usado la semana pasada que hay gente que por el vientre cae, cuyo Dios es su vientre y su gloria es su vergüenza. Jacob protestó al plan de su madre, pero no por las razones que debería protestar. Porque aunque su padre no veía bien, si Isaac lo tocaba, se daría cuenta de que él no era Esaú. Jacob entonces era lampiño. Isaac era un hombre de pelo en todo el cuerpo, no tan solo pelo en el pecho. Era una bestia del campo, así como yo, mira, tengo pelo en todas partes. A Jacob le preocupaba que su padre lo maldijera en vez de bendecirlo. Fíjense que le preocupaba la consecuencia de lo que iba a hacer, no lo que iba a hacer. Él no estaba preocupado por el pecado del engaño. ¿Ve el corazón de Jacob? ¿Lo puedes leer? Era su naturaleza la usurpación. Eso no era lo que le preocupaba. Lo que le preocupaba es lo que le preocupa a mucha gente: las consecuencias. Obviamente, más adelante en la historia de este hombre, Dios trabajó con él y eso cambió. Pero en esos momentos él era así, y con todo y eso, Dios sabía lo que él iba a hacer con Jacob. Dios sabía por dónde lo iba a pasar, las cosas que le iba a hacer atravesar para trabajar con eso que Dios aborrece. Pero en ese momento, aún haciendo eso, Dios tenía un plan. Sin embargo, Rebeca tenía todo resuelto. Dice que vistió a Jacob con la ropa de Esaú, le colocó la piel de los cabritos para que pareciera velludo, como su hermano mayor, y preparó una comida como a su esposo le gustaba. Génesis pinta un retrato poco favorecedor de Abraham y de su descendencia. Si usted lo mira y ve esta familia y ve este retrato y lo que está sucediendo, si fueras tú, ¿te gustaría que escribieran eso de ti en un libro? Ahí es que vemos que Dios no esconde los pecados de las personas bajo la alfombra. Él los descubre para trabajar con ellos.
y los registra para que otros que lean esta historia aprendan lecciones de toda clase. Hay cosas que son dignas de imitar en la Biblia y hay cosas que son dignas de evitar en la Biblia. Y están escritas para nosotros, los que nos ha alcanzado los tiempos de los siglos, para que no cometamos las mismas cosas. No piensen que porque ellos estaban haciendo eso, Dios se estaba complaciendo en lo que estaba sucediendo allí. Porque hay gente que usa los pecados de los patriarcas y de los personajes en la Biblia para decirle ellos lo hicieron. Que yo lo haga no es nada. Y lo excusan y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estos son pasajes descriptivos y Dios está contando la historia inspirada, ¿verdad? Y los tratos de Dios con gente así. Gente como tú y como yo. Mire, amado, en este cuadro los vemos mentir, los vemos engañar y los vemos manipular. Y Abraham no era mejor que ellos cuando Dios se encontró con él. Igualito. Pero Dios también lo procesó, trabajó con él y le cambió, hasta el nombre le cambió. Por ejemplo, en Génesis 12, 11 al 13, vemos como Abraham hace pasar a su esposa por una simple hermana. Era su hermana, pero era mucho más que su hermana. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora lo conoces, por favor. No se hubiese casado con ella de otra manera, ¿no? Porque era su hermana. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Ves qué bonito se ve el embuste? Van a mentir, van a hacer algo que a Dios no le agrada, pero lo presentan en un lenguaje florido. Ay, de verdad, se ve hasta heroico. Y luego vemos a su hijo Isaac. Génesis 26. Vaya a Génesis 26. Versículo 7. Porque él hizo exactamente lo mismo. ¿Qué era Rebeca de Isaac? Su prima hermana. Pero mira lo que dice. Era su esposa, era más que prima hermana. Y dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de la mujer, y él respondió: es mi hermana. El embuste ahí fue completo, porque no era su hermana en absoluto, ni media hermana tampoco. Porque tuvo miedo. ¿Por qué mintió? ¿En quién de quién desconfió? Mintió porque desconfió. ¿De quién desconfió Isaac? Porque tuve miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de este lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Al igual que Sara, Rebeca estaba como quería, buenísima, era hermosa de verdad. Y sí, hay gente que son capaces de matar a otros, pero no podemos olvidar que Dios había dado una promesa y Dios estaba con ellos. Dios puede humillar ejércitos, más adelante lo mostró, que ni el faraón con todo su ejército puede con él.
Pero muchas veces el miedo nos ciega y dejamos de mirar a Dios y nos miramos a nosotros mismos y nuestras circunstancias. El miedo tiene ese poder de enjaularnos y dejarnos ciegos a la verdad de la omnipotencia, de la magnificencia de Dios. Es un elemento poderoso que usa el enemigo para que nosotros no miremos a Dios con los ojos con que tenemos que mirarlo. Mire, Isaac y Rebeca, ambos, ya hablamos de eso, tenían un hijo favorito, ¿verdad? Lo habíamos discutido. Como lo tendría también en el futuro, ¿quién? ¿Quién también tendría un hijo favorito en el futuro? Jacob. ¿Vieron? El mal que comenzó en la casa, en los padres, terminó siendo un mal que también reverberó, prosiguió en la siguiente parte de su familia y puso a los hijos en rivalidad y hasta en odio. Rebeca y Jacob estuvieron dispuestos a engañar para obtener lo que querían. Pero a pesar de toda esta confabulación, Dios siguió siendo misericordioso y cumpliendo sus promesas. Que nos enseña algo bien importante que debe grabarse en nuestras mentes, pero no debe ser utilizado como excusa para pecar. Porque eso es que es parte de la historia donde Dios traería a Jesucristo. Hay gente que dice que como David fornicó y mató, yo lo puedo hacer también y Dios me perdona. Eso fue en ese momento. Dios no trata a todo el mundo igual. Dios no trató a Saúl igual que a David. ¿Y quién hizo peor? ¿Quién hizo peor que Saúl? David. O sea, no te recuestes de eso. Acuérdense que toda la historia de la humanidad tiene que ver con el cumplimiento de los propósitos eternos. Y hay gente que se libró de muchas cosas porque Dios tenía un propósito a largo plazo, porque Dios es un estratega de distancias. Pero entendamos que con Dios no se juega, ni de Él nadie se burla. Aprendemos de aquí que ningún artificio ni pecado humano torcerá jamás el plan que Dios tiene de redimir y rescatar a su pueblo. Y tampoco lo hará jamás. Nada podrá evitar que Dios cumpla lo que se ha propuesto hacer. Hasta Nabucodonosor aprendió esa lección. ¿Y cómo la aprendió? De la peor manera. Le pusieron la mente de una bestia. Pero luego levantó sus ojos al cielo y reconoció que el Altísimo Dios gobierna sobre el reino de los hombres y hace como quiere en los cielos, en la tierra y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le diga qué hagas. Nuestro Dios es poderoso. Montañas moverá. Si hay que romper cadenas, las romperá. Y lo que ha dicho, lo hará. Habló y no sucederá. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Eso dicen las Escrituras. ¿Lo crees tú? Ese es el Dios al que servimos. Poderoso para llevar a cabo sus planes eternos. Preguntas. Estoy terminando la primera sección que debía haber terminado la semana pasada. Preguntas. ¿Cuáles son algunas disfunciones que ustedes pueden ver en las familias de la tierra? Algunas disfunciones. ¿Qué consideran ustedes que son actitudes o conductas disfuncionales en la familia? ¿Preferencias? ¿Qué más? Contiendas,
pleitos, riñas, enojos, iras, griterías. ¿Qué más? Abandono. ¿Qué? Mentira, todavía se ve. Eso es disfuncional. Las cosas deberían ser así. La gente no aprende, ¿oyó? La gente dice, ¿para qué estudiamos historia? Eso no hace falta. Sí, hace mucha falta. ¿Para qué? Para no repetir las mismas tonterías del pasado. Si tú ves, por ejemplo, que todas las cabras resbalan en la piedra de ese monte y las cabras resbalan en esa piedra, ¿qué tú vas a hacer? No, déjame coger por esa piedra para llegar a tal lugar. No tan solo no estudiamos el pasado, no aprendemos. Mira, a un perro que lo golpean, aprende por el cantazo que no tiene que meterse por cierto camino. Pero los seres humanos tenemos un problema grandísimo. Nos gusta aprender por propia cuenta y no por la experiencia de otros. Pero el sabio aprende por la observación y las experiencias de otros para él no recibir el daño. El simple ve venir al león y se queda así. Y mientras está hablando, abriendo la boca, ¡ah! Se queda, ¡ay, mira, está abriendo la boca! Y Dios nos está diciendo, pueblo de Dios, que tenemos que ser sabios y nos da instrucciones para que aprendamos y lecciones y nos da su Espíritu Santo como maestro, inspirador de las Escrituras, y por si acaso también nos envía maestros conforme a su corazón para que nos enseñen y nos pongan las cosas en 1 más 1 igual a 2. Y con todo y eso, no, hermano, tú estás equivocado, 1 más 1 es 5. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a los seres humanos, porque esto es un mal del ser humano. Mire, amado, por ejemplo, en la casa debe haber una función de crianza y afecto, ¿verdad? Crianza y afecto. Pero ¿qué había en la casa de ellos que también hay en este tiempo? Amor incondicional versus favoritismo. ¿Vieron? La familia fue dada para proveer un entorno de afecto, de aceptación y de apoyo a sus miembros, a todos sus miembros por igual. ¿Ve? De eso se trata la familia. ¿Cómo trata el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, y el Padre y el Hijo al Espíritu Santo? ¿Cómo se tratan ellos? ¿Son familia? ¿Son un solo Dios? 3 personas. Vemos cómo el favoritismo dividió el hogar y provocó rivalidad entre hermanos. Hermanos, ¿usted se ha jalado los pelos con algún hermano de usted? ¿Se ha molestado con un hermano porque siempre recibe usted los cantazos, pero su hermano no, a pesar de que tal vez fue su hermano el que inició el problema y también usted recibió eso? ¿Verdad? Otra cosa que tiene que ver con la funcionalidad en la familia. La familia tiene la función de socialización y comunicación. Está allí para que no estemos solos y tengamos compañerismo, comunicación. Para que nos hablemos la verdad con transparencia. ¿Pero qué había allí? ¿Transparencia o engaño? ¿Vieron lo que había allí en esa familia? Había transparencia o engaño.
La familia es el lugar donde se aprende a resolver conflictos de manera directa y abierta. Es el lugar donde deben enseñarse los valores con honestidad, donde se debe mostrar el respeto y la confianza mutua. Todo eso faltaba allí. No había respeto. Respetó Rebeca a su esposo. Respetó Jacob a su padre. Esaú respetaba realmente a su padre y a su madre. Mira lo que hizo. No respetaba ni a Dios ni a hombre. Todo eso debió ser enseñado en la familia del pacto. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Aquí hay cosas, hay lecciones que tú y yo podemos absorber para no hacer en nuestra familia y para hacer lo contrario. ¿Ves? Para hacer lo contrario. Oye, mira cómo funcionó y mira lo que le pasó. Yo no quiero pasar por eso mismo. Y están ahí para nosotros. Mira, y dice, en Génesis 27 vemos que en lugar de comunicarse de frente o confiar en el plan de Dios, la casa se convirtió en una red de secretos y mentiras. Una red de secretos y mentiras. Rebeca manipuló para engañar. Jacob se sumó a su madre y engañó para robar. Pero lo raro de esto es que es para robar lo que realmente le pertenece por la palabra de Dios. Porque Dios había decidido bendecir ¿a quién? A Jacob. Isaac estaba en desobediencia al mandato de Dios por favoritismo y decidió favorecer a su hijo Esaú por encima ¿de quién? De la palabra de Dios. Así que su papá era un desobediente, irrespetuoso de Dios. La mamá era una desobediente, irrespetuoso de Dios. Y los hijos eran dos desobedientes, irrespetuosos de Dios. Terminando engañando y robando. Es como decir, yo voy a robar el carro azul chiquito que tengo allí. Me lo voy a robar y el carro es mío. Y hubo un problema de incredulidad y desconfianza porque si Dios dio una palabra, ellos habían aprendido de la vida de su abuelo que Dios cumple sus promesas aunque haya que esperar por un tiempo. Ellos conocían la historia de Abraham. También conocían su propio nacimiento. Porque Rebeca estuvo 20 años estéril. Pero Dios, que es fiel, les dio sus vidas. Esto nos enseña lo siguiente sobre el ser humano. El ser humano no estudia ni evalúa mucho su vida en su caminar diario. Hace las cosas y vive sin meditar y sin pensar en sus pisadas, en sus propósitos y en sus caminos. ¿Quién vive así? ¿Quién vive así de día en día sin pensar en lo que vendrá? Y sin reflexionar en nada. ¿Quién vive así? Los animales. Dios nos dio a nosotros la capacidad de evaluarnos y de evaluar a otros y de ver las circunstancias y de la estrategia y de la planificación y de la comunicación y muchas cosas, nos dio muchas cosas por encima de la creación bestial en este mundo. Pero muchas veces teniendo todas esas ventajas decidimos comportarnos con sabiduría terrenal, como las bestias de la tierra. Y no para lo que fuimos llamados para tener pensamientos altos. O sea, no estamos viviendo conforme al gran llamado para el cual fuimos creados. Usted y yo fuimos creados para cosas gloriosas que tienen que ver con la imagen del más glorioso de todos. Y nos estamos conformando con las migajas de este mundo. Y de las cosas así. Eso es como a lo que salga. ¿Alguien me puede dar un micrófono
Probando esta. Fíjate, Dios puso profetas y habló con el profeta Ezequiel en visión y habló acerca de los profetas mismos. Y mira lo que dice, y yo lo leí, me estuvo interesante y hasta cierto punto pues me causó gracia y dolor a la vez, porque mira lo que dice. Eso está en Ezequiel 33. En Ezequiel 33. Sí, mira lo que dice. Póntelo bien para que se grabe en el mío, que no tiene cable. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán Por obra. Yo creo que así somos nosotros. ¿Sí? Dios ha puesto profetas, ha puesto ministros, ha puesto gente que no habla, que no hable la palabra y nos encanta. hay hombres que hablan bonito. Y que disfrutan. Y se disfruta, ¿verdad? Pero lo toman como si fuera que Cantores, unas canciones de amor. un espectáculo. Exacto. Entonces lo que dice aquí es que escuchamos, pero no ponemos las cosas por obra. Fíjate, los estudios que tú estás dando, hay algunos que bregan con la familia, hablan con el hombre, con la esposa. Escuchamos eso y eso a nuestro oído, pues, Sí. a veces nos reímos, a veces no. A veces nos pica. Pero que nosotros tomamos eso, pero cuando vamos a la parte práctica, a la vida diaria, no lo consideramos. Y es palabra de Dios. Es importante que usted entienda que usted tiene ahora mismo un beneficio que no tuvieron los patriarcas. ¿Cuál es? Usted tiene la palabra de Dios. Pero no hace nada si no se lee, si no se medita y si no se procura caminar en ella. Los beneficios de alimentarse son para los que comen y se llenan de nutrientes para caminar de día en día. Esto lo beneficiará a usted en la medida que usted come, porque las palabras de Cristo son espíritu y vida, y si usted se las come, usted va a ver. Pero tiene que caminar en esa verdad, creer esa verdad, confiar en que lo que Dios está diciendo es la verdad, razonar que Dios es más sabio que nosotros, entender que hay beneficio y amor en lo que Dios nos habla. Y es importante entender, ¿verdad?, que no hay excusas delante de Dios de que no se dijo, ni que se presentó su palabra como tal, y porque siempre ponemos excusas, ¿verdad? Sí, nosotros somos expertos racionalizando y justificando. Exacto, entonces justificamos nuestras acciones, pero la palabra no debe ser como dice aquí, como una canción de amor que nos gusta y nos encanta, sino que debe haber una parte práctica de nuestra vida. Debemos comerla y valorarla. Mira que toda esta situación que ocurrió en esta familia, ¿qué fue lo que hizo? Destruyó la confianza en el hogar, causó ruptura de relaciones, causó huida de uno de sus miembros y causó fractura familiar que duró por años, a un nivel que Jacob nunca volvió a ver viva ¿a quién? A su madre. Tal vez él nunca pensó que esa decisión que tomó en ese momento lo iba a llevar al punto de jamás volver a ver ¿a quién? A su madre. Él vio ¿a quién? A su padre. Y enterró junto con Esaú a su padre. Pero no volvió a ver nunca más a su madre. Rebeca tomó esas decisiones y pensamientos. Ella nunca pensó que ese engaño, esa manipulación iba a llevar la circunstancia al nivel que nunca más podría volver a ver a su hijo favorito. A veces el favoritismo que creemos que hace bien,
De hecho, casi todo el tiempo en la Biblia, ¿qué hace? Hace mal. Qué diferente es el Señor de nosotros. Él entregó al unigénito, al amado celestial, por ti y por mí. Y créame que ninguno de nosotros, y la suma de todos nosotros juntos, nunca podremos llegar ni a un ápice de la gloria de nuestro Señor. Sin embargo, Él lo dio por todos nosotros. Ejemplos de familias disfuncionales se dejan ver en la manera en que se comunican. Muchas familias disfuncionales se comunican basado en críticas, en sarcasmos, y se descualifican los unos a los otros, se menosprecian los unos a los otros, se tratan mal o se dicen que no sirven para una cosa u otra. Usan burlas. Algunas mujeres y algunos hombres van por la vida con traumas y con problemas porque le han dicho que tiene patas flacas o que parece esto, que parece lo otro. Algunos hombres le han dicho Shrek y van por la vida. Otros le han dicho otras palabras y van escondiéndose. Porque a mí yo me acuerdo que me relajaban por esto. Y por mucho tiempo yo andaba así. La gente. En mi casa no lo hacían, pero es suficiente salir afuera del mundo y que te lo hagan los vecinos o las en la escuela para que también en tu casa tú recibas ese lugar, ese trato cuando en tu casa debes morar el afecto, el respeto y la transparencia, la aceptación y el cuidado. También en las familias disfuncionales hay lo que se conoce como ausencia de apoyo emocional. ¿Ustedes vieron apoyo emocional allí en algún lado? Conflictos constantes sin resolución. Roles familiares rígidos o disfuncionales. ¿A qué me refiero? En lugar de funcionar como un equipo flexible y solidario, cada uno adopta un rol fijo que nada tiene que ver con el llamado de Dios. Por ejemplo, a este le dicen, ya tú te crees el Salvador, o ya tú eres la oveja negra, le asignan, no, él es la oveja negra. O le dicen, no, él es el culpable. No, este hermano es el invisible. Nadie sabe que existo. Y así sucesivamente. Está el que va por la vida haciéndose la víctima, o que realmente está siendo maltratado y tiranizado. Está el que tiene el papel de tirano en la casa. Puede ser mujer u hombre. Está el confabulador y conspirador que usa a su familia como títeres y los pone a pelear los unos contra los otros para que no se unan, para que no piensen y para que no se den cuenta. Eso es satánico. Vemos todo eso. Ahora, también está en una familia disfuncional, se deja ver la falta de límites saludables. Una familia que funciona tiene límites. Hay linderos que los padres pusieron. No pasarás o traspasarás los linderos antiguos que establecieron vuestros padres. ¿Quién pone los límites? ¿Quién Dios eligió para que pusiera los límites? Los padres. Pero hay padres que no saben poner límites. O que no los ponen. Por ejemplo, hay padres que controlan excesivamente, pero hay padres que simplemente no supervisan en absoluto. Que dejan a sus hijos al garete. Como David, en un momento dado. ¿Y qué le costó? ¿Usted cree que porque usted no le ponga límite a sus hijos, él va a ser feliz? Tú estás puesto para aquí para ser el amigo o el que enseña
como maestro y dirige la vida de tus hijos para que ellos aprendan a defenderse y a sobrevivir en este mundo de la mejor manera. No estamos preparando para la batalla a nuestros hijos. Qué fuerte esto. También se deja ver la disfunción en las familias en la violencia física. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? En la violencia verbal, como nos hablamos y nos faltamos el respeto, o en la violencia emocional. Hay ciertos silencios que son maltratos, ¿sabes? Hay ciertas palabras duras que son maltratos, pero hay ciertos silencios que son manipulación para lograr un resultado que no es el mejor. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría para usar lo que Dios nos ha entregado para el bien. Mire, hermano, lo que nos lleva a esta pregunta que voy a contestar rápido y piense, ¿cómo puede la gracia de Dios en el Evangelio superar todas estas cosas? ¿Cómo puede la gracia de Dios en el Evangelio de Jesucristo? Porque esta gente no conocía lo que tú y yo conocemos, pero ¿cómo puede la gracia de Dios en el Evangelio superar todos estos problemas? La gracia de Dios supera y sana estas cosas porque nos ofrece un modelo diferente de amor incondicional, de perdón y de transformación personal, porque no tan solo nos lleva a perdonarnos Cristo por su gracia, sino que provee para que seamos transformados y no nos quedemos en el mismo lugar. A través de la intervención divina, familias pueden romper ciclos de dolor, sanar heridas profundas como las que tuvo esta familia, restaurar la comunicación, porque a veces eso se rompe, transformar patrones de conflicto en las relaciones, trayendo paz para que podamos edificarnos y construirnos los unos a los otros. O sea, yo tengo que trabajar para que mi familia crezca en Él, se desarrolle de la mejor manera, se levante. Lo mismo tenemos que hacer en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vemos el poder transformador de la gracia en lo siguiente. Escuchen lo siguiente. En el perdón que Dios ofrece para liberar. En las familias disfuncionales, el resentimiento y las ofensas que crean, murallas o barreras. Pero en el modelo bíblico del Evangelio vemos que Dios nos llama a perdonar a otros como Él nos perdonó a nosotros en Cristo. Este acto de perdonar libera a las víctimas del ciclo de amargura y abre puertas para volver a construir la confianza. También vemos la gracia de Dios cuando Él rompe patrones generacionales. Fíjense que no estoy diciendo maldiciones generacionales. A la gente le encanta hablar de eso sin saber lo que está diciendo. No, es patrones generacionales. ¿Qué me explico? Comportamientos tóxicos, adicciones, violencia y manipulación son cosas que aprendemos cuando nos movemos en esa atmósfera. O la vemos en otro. Y se nos hace natural porque nacemos con una naturaleza que tiende a ¿qué? A lo malo. Sin embargo, la gracia de Dios nos ofrece algo para contrarrestar esos patrones. ¿Sabe cómo se llama eso? Renovación de la mente. Mira lo que la gracia de Dios hace. Nos ofrece la renovación mental. Como dice en Romanos 12:2. Y nos otorga la fuerza y el poder necesarios para no repetir los mismos errores de nuestros padres o antepasados. Es que yo soy así porque mi padre. Eso no tiene que ser así. Tú no tienes que ser así porque tu padre o tu madre. Esa excusa ya no sirve. Cada cual será juzgado y será responsabilizado por su pecado.
Pero la gente es loca echándole la culpa a los antepasados, aún a los muertos. Pero tú estás vivo, ¿qué vas a hacer? Es que tú no me entiendes. Sí, arrepiéntete. Y pídele al Señor que trabaje en tu alma para que no excuses tu pecado a causa de los pecados de tu padre, sino que volviéndote al Señor seas habilitado para el trabajo y para resistir y para el cambio, porque Dios está en el negocio de reformar la mente, renovar la mente por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. También la comunicación sana y empática. Las familias disfuncionales se caracterizan por agresión o por evasión, o se esconden o evaden o simplemente atacan. Pero en las Escrituras se nos instruye a hablar palabras que edifiquen y muestren gracia a los oyentes. Nuestra palabra debe ser sazonada con gracia, para que sepamos cómo debemos hablar. ¿Qué fomenta esta palabra de gracia? Fomenta validación, fomenta respeto, fomenta escucha activa. Y finalmente el amor incondicional. El amor humano puede ser condicionado. La gente a veces ama porque esto o porque lo otro. Hay gente que ama o respeta si te desempeñas bien. O hay gente por las emociones se deja llevar. Pero la gracia refleja el amor de Dios, que no depende de los méritos de la gente, ni de lo que la gente haga o deje de hacer, porque esta familia era completamente disfuncional y Dios no dejó de amarlos. Dios no dejó de amarlos, sino que trabajó con ellos hasta el fin. Este amor provee seguridad emocional necesaria para sanar y madurar. Vamos a orar. Y pensemos en lo que el Evangelio de la Gracia puede hacer en nuestras vidas. Si en vez de dejarnos llevar por lo que sentimos o lo que queremos, nos dejamos llevar por lo que Dios dice y lo que Dios ama. Quiero decir también antes de terminar que ver familias como esta me libera, porque me da a entender que la obra no es mía, que la obra es de Dios. Y eso me permite avanzar sin miedo a paralizarme por temor a equivocarme, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Soberano Dios, te doy gracias, porque ese no es el último capítulo de esta familia, ni de la historia humana. El punto y las comas de toda la historia te pertenecen. Tú eres el principio y el final, la A y la Z del vocabulario humano y de la historia del hombre. Nuestra confianza está en ti para cumplir tus planes redentores, para obrar con nosotros a pesar de nosotros. Pero mientras, permítenos aprender lecciones que nos ayuden a hacer las cosas de la manera que así sí te agradan. De manera que te honren, porque ya con tu palabra tú nos has alumbrado y nos has hecho saber que debemos aprender de estas cosas. Y que aprender nos beneficiará. Y que con la ayuda de tu glorioso Espíritu Santo y con la iluminación de tu palabra poderosa, podemos caminar por la senda y distinguir los hoyos, los acantilados y los lugares resbalosos en la vida. Y que podemos creer en ti, que dijiste que estarías con nosotros, que no nos dejarías ni nos abandonarías, que nos harías entender y nos mostrarías el camino por el cual debemos andar, que fijarías tus ojos sobre nosotros, que nos prometes que no nos dejarás solos y que cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias, Señor, porque nuestra confianza no está en nuestras capacidades, sino en tu glorioso poder y habilidad para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos,
aunque reconocemos nuestras responsabilidades a la luz de lo que tu gloriosa palabra enseña. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora dejamos al hermano Isaías con las oraciones. Dios les bendiga, hermano. Vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Para presentarnos delante de Dios, para la parte o el culto de oración. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí reunidos, Señor. Ahora te vamos a presentar este pequeño mensaje, Señor, esta palabra, nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestras acciones de gracias delante de ti. Así que te pido, Señor, que tú nos bendigas y que, Señor, tú permitas que tú te glorifiques en todo lo que se haga. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Verdad? Esta palabra o pequeña reflexión se llama de la preocupación a la acción. Y vamos a tener una lectura que va a estar en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, vamos a leer ese capítulo completo. Ustedes me siguen mientras yo lo leo. Esta palabra va a ser leída en el nombre del Señor. Y dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiere por obras, aunque vuestra dispersión fuere el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora, en el estudio anterior que hablamos, ¿verdad?, de la oración o aquella reflexión, hablamos sobre el profeta Daniel, que realizó una oración pidiendo que fueran perdonados los pecados del pueblo de Israel. También dentro de aquella oración que hizo, él tuvo varios pedidos, como pidiéndole a Dios que no se olvidara de sus promesas o que prestara oído a su oración y que lo escuchara. Daniel, siendo un anciano, cuando leyó los libros y calculó los años del cautiverio pasado, hizo y realizó la acción de orar a ver que ese tiempo, ¿verdad?, ese tiempo de cautiverio se había cumplido. Daniel sabía que la promesa de Dios no se retardaría, porque Dios siempre cumple sus promesas. Así que Daniel en aquel momento realizó una oración intercesora. Este acto, como había dicho, de mirar atentamente o leer conscientemente, llevó a Daniel a la confesión del pecado del pueblo mediante la oración. En esa confesión, ¿verdad?, él realizó 5 cosas, que fue oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Ahora, tenemos en esta palabra que estamos leyendo aquí a Nehemías, quien era el copero de rey. Ese era un puesto que era de suma confianza, porque era el que probaba la comida antes de que el rey se la comiera. Pero Nehemías era un hombre laico. ¿Qué es un laico? Un laico es un hombre fiel cristiano, bautizado, que no pertenece al clero. O sea, él no era ni sacerdote, ni obispo, ni diácono, no tenía ninguna posición importante, ¿verdad? Lo que tenía era que tenía una vida consagrada al Señor. Su vocación principal es vivir en fe, dar testimonio y transformar la sociedad desde una vida cotidiana. O sea, a través de la familia, del trabajo o la comunidad. Tiene un papel importante dentro del cristianismo, pero no tiene un cargo en la congregación. O Nehemías, lo podemos ver así, no tenía un cargo importante dentro del pueblo de Israel, pero vivía una vida centrada en Dios. Este hombre, Nehemías, siendo un laico, ¿verdad?, preguntó por los que estaban en Jerusalén y el remanente. Había escuchado noticias desde Israel y fue movido a oración. Dice la palabra, ¿verdad?, que su corazón se estremeció y fue de la preocupación a la acción. Ahora, entre Daniel, como hablamos al principio, y Nehemías, habían pasado aproximadamente de 80 a 100 años. Y a pesar de que habían transcurrido tantos años entre ambos, entre Daniel y Nehemías, quien era el copero del rey, tenían una cosa en común. Estos se preocupaban por el pueblo de Dios. Y a pesar de vivir cómodamente, no se olvidaron de su pueblo. Estos 2 hombres escogidos por Dios y usados, sintieron inquietud en su corazón, llevándolos a orar por el pueblo. En el caso de Nehemías, cuando supo que las murallas de la ciudad estaban destruidas
y que el pueblo estaba desesperado, dice la palabra que Nehemías lloró, ayunó y oró a Dios pidiendo guía y ayuda. Nehemías nos introduce en este capítulo el lugar y la situación y de qué manera él trabajaba, que trabajaba en la corte, ¿verdad?, del rey persa, y estaba muy distante o muy lejos de Jerusalén. Este detalle subraya que Dios puede levantar líderes incluso desde lugares inesperados. Llegan noticias sobre Jerusalén. Primero, dice la palabra que estaba en gran mal y afrenta. Segundo, los muros estaban derribados y las puertas quemadas. Este reporte es un detonante emocional y espiritual que lleva a Nehemías a esta oración. Una enseñanza bien importante, ¿verdad?, que nos aplicaría a nosotros, que no importa o no es importante que nosotros tengamos puestos o posiciones para tener o para hacer oraciones, ¿verdad?, que creemos que solamente las personas importantes pueden realizarlas. O que esa oración le pertenece a un líder de la iglesia. No, a veces tú sentado ahí puedes realizar esa oración intercesora importante por el pueblo de Dios. En este caso, por la iglesia. Fíjese que donde estaba Nehemías, él tenía todo, no le faltaba nada. Pero el amor por Dios y su pueblo lo llevó a orar. Esta noticia hizo que Nehemías reaccionara y accionara. ¿Qué hizo? Buscó el rostro de Dios porque sentía dolor en su corazón por el pueblo. Dice que lloró, ayunó y oró. Su respuesta muestra una sensibilidad espiritual y liderazgo basado en la dependencia de Dios. Su oración fue una oración intercesora. Eso lo podemos leer en ese capítulo del versículo 5 al 11. Lo que hizo el profeta Daniel hace 80 años atrás, lo vino a realizar Nehemías en ese momento. Nehemías ora con una estructura notable que nos enseña cómo debemos orar. Sabemos que la oración modelo es la de Jesús, pero hubieron profetas y líderes a través de la escritura en el pasado que hicieron diferentes tipos de oraciones. Y esta es una de esas oraciones que es bien parecida a la que hizo Daniel. Primero, reconoció el carácter de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 5, cuando dice que Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a que los ama. Segundo, pidió a Dios que estuviera atento a sus oídos, estuviera atento a su oído y abierto sus ojos para oír la oración de su siervo. Y que la hacía, ¿verdad?, delante de él de día y de noche. Eso lo podemos leer en el versículo 6. Muy similar a la oración que hizo el profeta Daniel, ¿verdad?, cuando le pidió a Dios que lo escuchara. Tercero, confesión del pecado, tanto del pueblo como el de él, o sea, nacional como personal. Lo podemos leer en el entre el versículo 6 y 7. Recordatorio de las promesas divinas. O sea, hay un recordatorio de aquellas promesas que Dios le había hecho al pueblo. Podemos leerlo entre el versículo 8 y 9. Y una petición final específica por el favor del rey.
que luego más tarde en el capítulo 2, cuando seguimos leyendo, es contestada, cuando está delante del rey, y hace una oración que yo digo, la oración corta, ¿verdad? Él pide y el Señor le contesta al momento. ¿Ustedes no le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso muchas veces, que yo, ay Señor, y el Señor en el momento contesta las peticiones. Y eso sucedió, eso está registrado en el capítulo 2. Ahora, esta oración es un modelo de intercesión muy similar, como dije a Daniel, centrada a Dios y alineada con su voluntad. Luego, más adelante, según leemos en el libro de Nehemías, vemos que Dios le contestó estas peticiones y el pueblo fue bendecido. Ahora, este capítulo cierra revelando el rol de Nehemías, y esto es clave para entender que Dios usó su influencia para reconstruir la Jerusalén y hacer su voluntad. Nehemías muestra que cuando somos piadosos y buscamos el rostro de Dios, nos responde. Donde la oración, la confesión y la disposición para actuar según la voluntad de Dios logran lo que ningún hombre puede hacer. Pero tenemos que entender algo así si queremos la bendición y que nuestras oraciones sean escuchadas. Tiene que haber un arrepentimiento y una confesión de pecado, como lo hizo Nehemías y como lo hizo Daniel. Ellos confesaron junto con el pueblo y fue restaurado. Ahora recuerda, de la preocupación a la acción. Eso fue lo que hizo Nehemías. Ahora vamos a tener unas oraciones, ¿verdad? Y le voy a pedir a unos hermanos que oren. Por, ¿verdad? Basado en este texto o en esta palabra, vamos a orar. Primero, vamos a hacer una oración en donde vamos a reconocer el carácter de Dios, según el versículo 5. Y yo le voy a pedir, si puede, a Ana que ore, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Un reconocimiento del carácter de Dios. Oh Dios, te adoramos, Señor. He aquí, Señor, tu pueblo. Somos tu pueblo, Señor. Y nosotros reconocemos que tú eres nuestro Dios, grande, fuerte, temible, Dios de amor y de misericordia, que cumples los pactos, que eres fiel y verdadero. Señor, por eso nosotros como tu pueblo podemos venir tranquilamente delante de tu presencia, sabiendo que este Dios todopoderoso es el que nos gobierna, es el Rey soberano que rige nuestras vidas, es aquel que ha prometido y ha de cumplir, es aquel que todas y cada una de las promesas que hay sobre nuestras vidas individualmente y sobre nuestras vidas colectivamente como iglesia, las hemos de ver. Tenemos a un Dios que nos fortalece de día y de noche, ese Dios al cual podemos ir tranquilamente, Señor, a rendir por completo nuestras vidas delante de tu presencia, a someternos por completo a ti, Señor. Nos sometemos por amor a ti, porque es que sabemos, nos deleitamos en nuestro Dios, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, lleno de amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, porque pusiste tus ojos sobre nosotros y nosotros podemos, Señor, podemos ir delante de ti en oración, como te dije, Señor, de día y de noche,
sabiendo que tus ojos están mirándonos, que tus oídos están atentos a nuestras oraciones, Señor, y que todas y cada una, conforme a tu voluntad, la hemos de ver. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La segunda oración es una confesión del pecado, ¿verdad? Del pueblo de Dios y personal. O sea, vamos a orar porque el Señor perdone los pecados de la iglesia. Porque si queremos que la gente venga y se congregue y haga una restauración, debemos confesar nuestros pecados. Así que yo le voy a pedir a mi madre, no beba, que haga esta oración. ¿Verdad? Eso es basado en los versículos 6 y 7. Lo voy a leer, ¿verdad? Está atento a tu oído y abierto tus ojos para oír oración a tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Oremos. Bendito Dios, soberano Rey del cielo y de la tierra, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y por tu palabra santa, Señor, que habla a nuestros corazones, Señor, enseñándonos, Señor, cuán grande eres tú y poderoso, Señor, haciéndonos reconocer, Señor, que necesitamos buscar tu rostro, Señor, en toda circunstancia, en todo tiempo, Señor. Y queremos, Señor, clamar a ti por tu pueblo, clamar, Señor, por nosotros mismos también, para que podamos, Señor, vivir santa y piadosamente, como dice tu palabra, ocupándonos, Señor, los unos de los otros, ocupándonos, Señor, en buscar tu rostro y clamar a ti, no solo, Señor, por nuestra iglesia, Señor, sino por tu iglesia universal, Señor, por todos los que han creído en tu palabra, para que tú los sostengas en el camino, Señor, para que tú des, Señor, corazones arrepentidos en aquellas cosas, Señor, que pecamos contra ti, que fallamos, Señor, tú nos perdones y que nos acerques a ti cada día, Señor. Deseamos, Señor, tu dirección, tu corrección para nuestras vidas, para cada uno de tus hijos, Señor. Que no seamos olvidadizos, Señor, de las misericordias que tú has hecho con tu pueblo, Señor. Que nos llevan, Señor, a reconocer que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres grande, que tú eres el Dios, Señor, que hizo todas las cosas y que no olvida, Señor, sus promesas, ni olvida, Señor, que somos débiles, que somos polvo y que necesitamos de ti, de tu presencia cada día para vivir, Señor, vidas agradables a ti. Te pido, Señor, que bendigas tu iglesia, bendiga esta iglesia de Batella y a cada uno de nuestros hermanos y a cada una de nuestras familias, Señor. Y que así mismo bendigas tu iglesia en todo lugar que se reúnen, Padre Santo. Recuérdanos siempre tus palabras, recuérdanos siempre tus mandamientos. Recuérdanos siempre, Señor, tu buen consejo que tú tienes para nosotros, Señor, para que busquemos siempre tu rostro y podamos vivir vidas que te agraden, vidas que te sirvan, vidas que te honren, Señor. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar, ¿verdad? Un recordatorio por las promesas de Dios. Y yo le voy a pedir a Ney que ore por eso.
porque nos recordemos, ¿verdad? Recordemos a Dios las promesas que Él tiene para nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Padre Santo y Padre Bueno, te damos las gracias, Padre Celestial, por un día más, por la salud que nos regala, Señor. Te damos las gracias de todo corazón, Señor, por tantas promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones, Señor, y nos dé sabiduría, Señor, para poder servirte con amor, Señor, y poner en práctica, Padre Celestial, todo lo que aprendemos de ti, Padre Santo, para ayudar a tantas personas que aún no te conocen, Padre Celestial, para que ellos también puedan disfrutar de esas promesas que estamos muy agradecidos, Señor, porque día a día tú nos cuidas, nos libras de accidentes, nos bendices y nos provee todo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esas promesas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y voy a pedir otra oración, ¿verdad? Pidiendo a Dios por el pueblo que está extraviado, para que confiese sus pecados y regrese. Y yo le voy a pedir a Giovanni que ore por eso. Pidiendo a Dios por el pueblo que está extraviado, para que confiese sus pecados y regrese. Amado Dios, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente para pedirte perdón por toda aquella ofensa que hemos hecho delante de tu presencia, reconociendo y sabiendo que tú conoces cada una de nuestras pisadas, Señor. Si fuéramos a los cielos, allí estás. Si fuéramos al fondo del mar, allí tú estás. Donde quiera que estemos, allí está tu presencia, Señor. Tu pueblo, Señor, tú conoces cada una de nuestras pisadas, Señor, de cada una de nuestras caídas, Padre. Las presentamos delante de tu presencia, Señor. Y necesitamos de ti, Señor, para que tú, Señor, obres en cada uno de nosotros, Señor, y sean limpiados nuestros pecados, Padre. Tu pueblo te necesita, Señor. Tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principales, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquel que vino para destruir familias, Señor, para separar familias, Padre. Nosotros te suplicamos, Señor, que tú obres de una manera especial en tu pueblo, Señor, tanto en la iglesia local como en la iglesia a nivel mundial. Que tú obres de una manera especial, Señor, en cada uno de los dirigentes, Señor, los pastores, Señor, los maestros y cada uno de los miembros, Señor, que tú has rescatado, Señor, de las tinieblas, tu luz admirable, Padre, para que tú obres de una manera especial en cada uno de ellos, Señor, para que dirijan a tu pueblo, Padre. Usa al hermano pastor y a cada uno de los pastores, Señor, así como cada uno de los maestros
los diáconos. Es una vez, Señor Padre, porque nosotros no podemos, Señor, contratar enemigos, Padre, si tú no estás con nosotros. Entonces tú, como dice tu palabra, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Trae, Señor, a tus pies, Padre, como dice tu palabra, que ninguno se perderá, pero que a cada uno, Señor, de los que tú elegiste antes de la fundación del mundo, confiamos en tu palabra, que tú los salvarás. Pero que para eso vino el Señor. Y el Señor también tiene, Señor, como dice tu palabra, que Él no nos dará sol, sino que nos enviará, Señor, el Espíritu Santo, Señor, para que esté con nosotros, Señor, para que nos use para la gloria y la honra tuya, Señor. Cada paso que nosotros vayamos a dar, Señor, sea en ti y para que tú te lleves la honra y la gloria, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia que están aquí, Señor. Y los que no están por alguna razón, Señor. Pero también te doy gracias por esa iglesia, Señor, que está en el mundo llevando el Evangelio, a pesar de toda la oposición que hay del enemigo. Fortalécelo, Señor, para que ellos también tengan el valor de llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, de reconciliar a un pueblo con nuestro Señor. Y un día estemos todos juntos. Te lo suplicamos y te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí las oraciones. Vamos ahora a pasar a las acciones de gracia. Así que nos despedimos.